El día de hoy está con nosotros el neurólogo Carlos Guerra Galicia, el doctor Carlos Guerra Galicia, para hablarnos precisamente sobre temas de salud mental. En su momento hemos abordado el tema del Parkinson, pero pues este tiene muchas implicaciones en el tema de las familias, en el tema del cuidado a estos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad mental, trastornos del movimiento, que tienen inclusive algún tipo de demencia, que empiezan a perder la memoria. Y eso tiene sus implicaciones dentro de las propias familias, generando inclusive inestabilidad, desunión. Bueno, ¿qué le digo? Es por eso que invitamos al doctor Carlos Guerra para que nos hable de estos temas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias por la invitación y a tu equipo también. Bueno, quisiera que nos platicara, doctor, ¿cómo está el problema de la salud mental hoy por hoy en México y a nivel mundial? Porque escuchamos muchas publicaciones, se habla mucho del tema, pero existe un desconocimiento de cómo se encuentra la condición hoy por hoy en nuestro país. Ciertamente es un tema un poco rezagado, sin embargo, en los últimos años percibimos que la población, y no solamente la población científica médica, sino la población civil, está retomando la importancia que tiene este campo en la medicina nacional y mundial. Tradicionalmente los pacientes que tenían alguna condición mental pues, eran como separados de la sociedad, y en la actualidad con nuestros discursos de inclusión y con los movimientos de iniciativa civil se ha logrado rescatar sus derechos, y en particular las enfermedades que conocemos nosotros como neurodegenerativas, que son aquellas que van la persona perdiendo capacidades no solamente de la mente, conducta, sino de la inteligencia o la cognición. Y en el caso de Parkinson, que es una enfermedad muy compleja, también problemas del movimiento, la población es cada vez más sensible y más cercana a nosotros para exigir un abordaje diferente en este tipo de enfermedades, porque como bien lo has mencionado, son enfermedades muy difíciles de sobrellevar. Para el propio paciente, si hablamos de la enfermedad de Parkinson, lo difícil es ir perdiendo la independencia motriz, y eso da mucho miedo, y además otra serie de síntomas que acompañan a esta enfermedad. Y para la familia, el temor de no saber cuidar bien a esa persona, no saber qué tanto hacer, no saber si les toca hacer algo, y también tocar puertas en instituciones tanto privadas como públicas de salud, y que muchas veces el personal no esté todavía bien capacitado para estos menesteres. Poco a poco hemos ido incrementando nuestra población de adultos en nuestro país. Hemos cambiado la pirámide poblacional. El país de jóvenes que teníamos, que nos vendieran en los 80s, pues ya no es. Así es. Y se ha ido incrementando cada vez más esta problemática que pues estaba muy referida a adulto mayor, pero ya hay incidencias en gente cada vez más joven de este tipo de problemas. Ciertamente, es muy bueno tener población mayor en cualquier país, sin duda, la experiencia, la sabiduría se acumula, ¿no? Para nosotros los más jóvenes tener el acompañamiento de alguien mayor es espectacular, pero llegar a esa edad de una manera saludable es el objetivo. Nosotros tenemos cada vez también este tipo de enfermedades en gente más joven. Por ejemplo, en Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo y ciertamente en México también. Lo interesante de esto, José Manuel, es de que los factores de riesgo que nos llevan a tener Alzheimer, entre otros, los más importantes es obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, poco nivel cultural o educativo. Entonces, Oye, estás describiendo a la mayoría. Estás describiendo a la mayoría. Sí. Ya me sentí yo mal. No, y es un problema porque cada vez se han hecho estudios epidemiológicos y se espera que la frecuencia de Alzheimer y también de Parkinson, pero de Alzheimer, no sea un crecimiento lineal, sino más bien exponencial. Se espera que vaya habiendo cada vez más personas que tengan este tipo de enfermedades que son ciertamente discapacitantes y terribles. Y sí, como cada vez tenemos más diabéticos jóvenes, más obesos jóvenes, pues la edad de inicio será mayor. Existe una población que se debe a trastornos genéticos como tal, a mutaciones específicas, pero la enorme mayoría no es por una mutación específica como tal, sino algo adquirido que aún estamos investigando exactamente qué es. Pero sí, yo igual, con estos factores de riesgo tan comunes, da un poco de temor, pero no hay que quedarse congelado, sino hay que hacer algo para cambiar este tipo de situaciones. ¿Y qué se está haciendo? Hablabas de investigación, hablabas de hacer algo por parte
pues de nuestro país, ¿qué se está haciendo? Porque luego hay un desconocimiento, hay un divorcio entre la ciencia y la sociedad, desgraciadamente, en cuanto a saber qué está haciendo uno y el otro. Yo creo que más que divorcio es que no nos hemos sentado a platicar, porque yo creo que los que nos dedicamos, la comunidad científica médica, estamos muy interesados en que la sociedad se involucre. Hay muchas iniciativas mundiales donde se busca el empoderar al paciente y a su familia como partícipes de estos proyectos. Existen muchas iniciativas, en particular con nosotros, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la UNAM, para hacer esa comunicación, pero ciertamente estamos fortaleciéndola. Se está haciendo mucho a nivel mundial en las asociaciones internacionales, tanto de Alzheimer como Parkinson, para educar a médicos, a profesionales de la salud para que trabajen en equipo, para poder abordar este tipo de trastornos. Hemos conocido en los últimos años muchísimas vías por las cuales entendemos por qué las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se empiezan a degenerar, se empiezan a programar para matarse, en una palabra medio dramática, pero así es lo que sucede. Estamos conociendo más estas vías que nos permiten encontrar posibles dianas terapéuticas que podamos modificar. Si soy muy honesto contigo, los últimos años en investigación no nos han dado mucha satisfacción porque no hemos descubierto qué fármaco, qué vacuna o qué biológico podemos utilizar para frenar estas terribles enfermedades. Hemos descubierto muchas cosas, pero curiosamente lo que más detiene estas enfermedades o previene son los hábitos saludables. Es increíble. Por ejemplo, el ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio cada vez más vigoroso, cardiovascular y con ciertas estrategias específicas, en el caso de Parkinson, motoras, y cognitivas en el caso de Alzheimer, detienen la progresión de la enfermedad. No solamente se ha demostrado eso en animales, sino también en estudios en humanos, cosa que es fantástica. Algo tan barato como hacer ejercicio tiene un impacto espectacular. Como que tenemos la idea de que toda enfermedad debe ser un medicamento, una pastilla, cuando muchas veces las intervenciones no farmacológicas tienen mucho más impacto. Y en Alzheimer, por ejemplo, la calidad de vida del paciente mejora espectacularmente cuando se entrena a los cuidadores primarios, en este caso muchas veces en México los familiares directos, hijos, esposos, esposas, se entrenan bien para saber cómo cuidarlos y mejora la calidad de vida ante una enfermedad donde ciertamente curación todavía no tenemos, pero tenemos muy buenas estrategias para poderlos apoyar. Hay tratamientos, entonces hablabas de que hacer ejercicio, o sea, no por estar viejito, no por estar a lo mejor jubilado, no ya vas a estar recluido entonces en tu silla de ruedas o en tu sofá viendo la tele, eso es malísimo. Y es espectacular, mira, cuando salieron los artículos que empezaron a observar este impacto específicamente en Parkinson. Te estoy hablando de hace 3 a 5 años, no fue hace tanto tiempo. De hecho, lo que conocemos de esas enfermedades tendrá de 10 años para acá una explosión tremenda de conocimiento. Pero bueno, específicamente es un cambio de un paradigma, porque uno pensaría que una persona con Parkinson, que está lenta, que está congelada, que está temblorosa, que está encorvada, frágil, no debería moverse, mejor que se quede sentado. Y eso es peor, si se quedan quietos empeora y progresa más rápido su enfermedad. Entonces a alguien se le ocurrió activarlos, hacer ejercicio, pero no solamente que caminaran, sino hacer ejercicio cada vez más vigoroso. Entonces es increíble cómo los pacientes que uno pensaría tendría el prejuicio de que son inútiles, con esas pueden hacer los ejercicios, claro, con vigilancia, pueden hacer cada vez ejercicios más complejos y mejora su rendimiento clínico, independientemente del fármaco. Entonces eso habla de que nuestro cerebro es maravilloso y lo que está necesitando es que se active, mental y físicamente. El cerebro está hecho para activarse y estimularse. Entonces haciendo eso tenemos buenos resultados. Además, bueno, yo he visto por ahí, viendo un poquito sobre el tema, porque pues me gusta la ciencia, que luego hay operaciones, que si la estimulación magnética, que si le ponen un chip, que si hacen... ¿En qué consiste? Porque luego estas son palabras que luego uno no entiende. Lo sé, no, es algo también muy, muy bonito. Te voy a confesar una cosa, yo soy neurólogo clínico, hice la especialidad en Parkinson, movimientos anormales y después una especialidad en cognición y conducta para estas. Siendo clínico, como que nos entrenan para rechazar la intervención. Eso es como una regla, ¿no? Sí. No escrita, pero ahí está. Entonces los clínicos buscamos siempre fármacos, etc.
Cuando estamos en este mundo del Parkinson y vemos las intervenciones quirúrgicas, el resultado es espectacular, es realmente tremendo, no te sobrepasa. La cirugía de Parkinson es una herramienta muy poderosa para los casos específicos bien seleccionados. Son personas que tienen al menos ya 5 años de diagnóstico bien claro de la enfermedad, fluctuaciones motoras, esto es que de pronto el fármaco les funciona muy bien, pero de pronto se les borra el efecto y se congelan o tienen estas variaciones en su respuesta a los fármacos. A veces es impredecible, de pronto se quedan congelados como estatuas de marfil y de pronto se mueven bastante bien. Personas que no tienen falla cognitiva o demencia, personas que no tienen alguna contraindicación como tal directa. Pero estos pacientitos lo que hacemos es colocarles un marcapasos, un pequeño electrodo en ciertos sitios del cerebro que mejoran la función motora y la función motora es claramente bien beneficiada con esta intervención. Es un estímulo eléctrico que el paciente no percibe con cierto pulso, velocidad y amplitud de onda o cierto voltaje, en el que permite que la persona recupere su movilidad. No cura el Parkinson, sin duda, pero reproduce el mejor efecto del medicamento. Cuando nosotros le hablamos del efecto del medicamento, decimos el on o encendido en inglés. Entonces mejora el mejor on, o reproduce, perdón, el mejor on que se logró con medicamento, pero que en vez que dure media hora o una hora, el mejor on dura las 24 horas y es muy posible poder, si no suspender todos los medicamentos, sí reducir un gran porcentaje de ellos, y es una cosa espectacular. Se ha hecho aquí en San Luis Potosí. Hicimos la primera aquí en San Luis en febrero de este año, un paciente de 49 años que empezó con su enfermedad de Parkinson a los 42, 41 años. Pero muy joven, ¿eh? Sí. De hecho, contrario a lo que se piensa, no es una enfermedad exclusivamente de viejos, como tú ya bien lo mencionabas. También puede ser personas menores de 60 años, incluso menores de 20 años, que son muy raros, pero lo pueden presentar. Y estos casos de personas que empiezan en sus 40, en realidad la enfermedad la empezaron 10 años antes con síntomas que no eran del movimiento. Por ejemplo, estreñimiento, pérdida del olfato, problemas conductuales del sueño en los que la persona actúa sus sueños, da patadas, etc. Sí. Esos son datos que pueden sugerir Parkinson en un futuro. Pero estos pacientitos que son ciertamente jóvenes son los candidatos ideales porque pues, su cerebro tiene un buen volumen, tienen una respuesta mucho más clara, aunque también se puede operar en personas mayores de 60. Menores de 70 preferimos para que el cerebro sea más práctico. Y este pacientito fue afortunadamente muy valiente en confiar en nosotros y el resultado es espectacular. Contrario a mi predicción, lo digo de muy buen sentido, ahorita está sin medicamentos y solamente con su estimulador eléctrico cerebral, porque es un hombre muy inquieto y ya no quería tomar más medicamentos y afortunadamente nos fue bien. Pues es que está chavo, 40 años. Sí. 40 años. Señor García, imagínese que usted pierde movilidad o empieza a tener problemas a los 40. ¿Qué hacemos? Imagínate, sí. En plena edad productiva. Entonces, esto habla de que estamos teniendo una incidencia cada vez más jóvenes. Misma situación entonces con el Alzheimer. El Alzheimer, ahí es un poquito difícil todavía proponer una cirugía como tal para Alzheimer, pero se están proponiendo algunas. Esto está en experimentación. Y sí, ciertamente, el Alzheimer y el estado previo, que se llama deterioro cognitivo leve, que es un estado en el que la persona empieza a perder capacidades cognitivas, pero todavía no le afecta su capacidad de independencia. Se llama deterioro cognitivo leve, una traducción directa del inglés mild cognitive impairment. Lo que los norteamericanos no previeron con esa propuesta es que nosotros en México, si nos dicen leve a cualquier cosa, deterioro cognitivo leve, sí. Exacto. Sí. Con aspirina. Bueno, lo bueno es que es leve, ¿no? Pero realmente lo que significa es que estamos en una predemencia. La demencia es la pérdida de las capacidades cognitivas y algunos síntomas conductuales. Y de las demencias, la más frecuente es el Alzheimer. Pero esta etapa de deterioro cognitivo leve es muy importante identificarla, José Manuel, porque la puede identificar ya sea el mismo paciente o la familia, con algo tan sencillo como decir, no me acuerdo tan fácil de las cosas como antes, mi velocidad de pensamiento no es tan ágil como antes, olvido cosas, pero también no asocio tan rápido las cosas como antes. O sea, nuestra mente, si la notamos, nuestra inteligencia, no igual que antes, tenemos que acudir a una evaluación rápida, sencilla, con los que se dedican a eso, para poder ver si no estamos presentando ya el primer paso de un caminito hacia la demencia. Muchos esfuerzos nacionales e internacionales lo estamos buscando a que la gente no tome como normal
que por la edad se olvidan las cosas, sino si se le empiezan a olvidar las cosas, acudir inmediatamente a una evaluación. No es normal que normalmente no recordemos las cosas. Es correcto, no es normal. Incluso hay estudios donde se evalúa a los ancianos sanos, y es obviamente normal que el cerebro vaya siendo pues, más pequeño, que se vayan perdiendo ciertas capacidades, pero la memoria en sí no es normal que se pierda. Al contrario, lo que la enorme población pudiera pensar, bueno, se le olvidan las cosas, pues es que ya es viejito, es normal. No, no es así. Disminuye la velocidad de procesamiento, esto es quizás más lentos en entender el chiste, ¿no? Puede disminuir la capacidad de aprender algo nuevo. Lo aprenden, pero no es tan ágil como antes. Lo vemos en clases de idiomas, por ejemplo, si está un adulto mayor y un niño, pues se nota la gran diferencia de capacidad cognitiva, pero el adulto... Pero no porque no pueda. Exacto. Por ejemplo, la frase esta de chango viejo no aprende maroma nueva es completamente falsa. Sí la aprende, pero más despacito, pero la aprende. Pero si un adulto mayor, estos estudios que te digo son en gente hasta mayor de 80 años, o sea, es adultos, mayores. Si un adulto empieza a perder capacidad mnésica o de memoria, hay que revisar. No todo es Alzheimer, sin duda. Puede haber malos hábitos de sueño, depresión, varias cosas, pero hay que evaluarse para encontrar la causa y corregir, porque la depresión también es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. O sea, no es nada más decir, es que es por depresión, sino tenemos que hacer intervenciones, las cuales tenemos a la mano, farmacológicas y no farmacológicas, que nos pueden ayudar a prevenir que la persona desencadene en una situación penosa como es una demencia. Bueno, a ver, doctor, ya se nos va acabando el tiempo, pero ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrar más información de lo que sucede en San Luis Potosí en esos temas que tienen que ver con salud mental? Particularmente lo que usted mencionaba, Parkinson, Alzheimer, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, eso está mal que lo diga, pero nosotros en mi equipo lo hacemos, la evaluación integral. Tenemos un grupo integrado por neuropsicología, psicología, fisioterapia, enfermería, ahora una doctora en ciencias que se nos va a sumar para el equipo integral, y un psicogeriatra con los cuales trabajamos de manera integral con los pacientes, de una manera interdisciplinaria. ¿Doy el teléfono? Sí. El teléfono donde se pueden comunicar sería el 4442 66 45 54, 4442 66 45 54. Es un grupo que nos llamamos Prisma Neurociencias, y lo que estamos buscando es el nombre de Prisma. Lo que reproduce es que estas enfermedades son precisamente complejas como un prisma y tienen muchas aristas, muchas capas, que requiere que una serie de personas interesadas por el bienestar de la persona se encarguen de estos cuidados. Y entonces aquí lo hacemos. En los hospitales públicos, esfuerzos bastante respetables en el Hospital Central, en el servicio de neurología, donde quizás les falta un poquito de hacer el trabajo como más integral, pero lo están desarrollando también. Creo que es una buena opción, y serían las dos que yo conozco aquí en San Luis Potosí. Bueno, pues ahí tenemos los datos. ¿Alguna página de internet, alguna red social? ¿En dónde lo encontramos? Prisma CAA es el sitio en Facebook, y ahí mismo están las referencias para la página de internet. Perfecto. Bueno, pues ahí tiene usted los datos para encontrar precisamente a este grupo Prisma, donde está el doctor Carlos Guerra, y pues usted puede ampliar esta información. Si usted tiene pues dudas respecto al tema, conoce a alguien, pues bueno, ya puede darle ahí usted el datito.